Feliz sábado para todos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios en su día santo? Todo un privilegio, todo un honor poder adorar a nuestro Dios y hacerlo en libertad. Comienzo con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustan las interrupciones? No interrumpir, sino ser interrumpidos. A ver. ¿Cómo dice usted? ¿Les gusta ser interrumpidos? Pero las interrupciones son parte de la vida, ¿no es así? Para algunos son parte de la vida. Para otros, casi que podría decirse que son la vida. Hay personas que por la naturaleza de su trabajo se levantan esperando una interrupción. ¿Quiénes son ellos? Bueno, algunas personas que trabajan en el sector salud, por ejemplo. En inglés dice stand on call, es decir, que están listos para salir cuando sean llamados. En el caso de estas personas, no diríamos que las interrupciones son parte de la vida, sino que prácticamente son su vida. Decir esto me recuerda un relato breve que leí de uno de mis autores favoritos. Su nombre es Henry Nouwen. Dice él que estaba de visita en una universidad donde él había enseñado muchos años atrás. Y se encontró con un colega, ex compañero de trabajo, ya avanzado en años, y juntos caminaron por los predios de la universidad. Entonces su amigo le dijo a Henry Nouwen: Henry, toda mi vida me he quejado porque mi trabajo estaba siendo interrumpido con frecuencia, hasta que me di cuenta de que las interrupciones son mi trabajo. A ver, toda mi vida me estuve quejando, ¿por qué? Porque en mi trabajo las interrupciones son muy frecuentes, hasta que me di cuenta de que las interrupciones son mi trabajo, no parte del trabajo, son mi trabajo. Bueno, en este caso, pues, son personas que están o deben estar disponibles para, por ejemplo, el caso de los profesores. ¿Hay algún profesor aquí, algún maestro de escuela? No lo hay, pero si alguna vez has enseñado, ok. Si has trabajado en un colegio, bueno, ya tú sabes que estamos a la disposición de ¿quiénes? De los alumnos, dentro y fuera del horario. Incluso estando en casa, una llamada de un alumno hay que atenderla, porque ellos esperan que su profesor los atienda cuando ellos tienen la necesidad. Pero cuando hablamos de que las interrupciones son la vida de alguien, ¿quién viene a la mente? ¿Quién viene a la mente cuando decimos no que las interrupciones eran parte de su vida, sino que prácticamente eran su vida? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver si podemos encontrar algún ejemplo en el cual se ponga de manifiesto que en verdad la vida de nuestro Señor estaba marcada por, bueno, además de las interrupciones, los imprevistos. Y que Él estaba siempre disponible para atenderlas. En Mateo 9 lo encontramos hablando con los discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista le están preguntando acerca del ayuno. Y él, bueno, según su costumbre, en cumplimiento de su misión, estaba respondiendo a los discípulos de Juan cuando llegó el jefe de una sinagoga, a ver si recordamos su nombre, Jairo. ¿Y cuál era la razón por la cual Jairo no pudo esperar que la conversación terminara, sino que interrumpió? Bueno, porque su hijita, su única hijita, estaba agonizando, estaba muriendo. Así que, primera interrupción, Jesús está hablando cuando Jairo interrumpe, y con razón sobrada. Y entonces él, por supuesto, termina con la conversación. Puede haber tiempo después para reanudarla, pero ahora se dirige a casa de ¿quién? A casa de Jairo. ¿Y qué ocurrió en el camino mientras iba a casa de Jairo a atender una
emergencia. ¿Qué ocurrió? Bueno, otra emergencia que no era tal cosa, porque he aquí que esta señora, ¿cuánto tiempo tenía con un flujo de sangre que no se detenía? ¿Cuánto tiempo? 12 años. Bueno, alguien podría decir, no era una emergencia realmente, porque si tiene 12 años con ese problema, pero era de importancia para ella. Y ahora, ¿qué hizo el Señor? Y esto es bien extraño lo que Él hizo. Por un lado, el padre de una jovencita que se está muriendo te está pidiendo que por favor la atiendas, la sanes. Pero por otra parte, una mujer que tiene un problema con 12 años de existencia, le pide, bueno, no le pide, la toca el borde de su manto, ¿recuerdan? Toca el borde de su manto y Jesús se detiene. Ahora, se detiene mientras Jairo está allí, preguntándose por qué se detiene a atender un caso que puede esperar mientras que su hija se está muriendo. Bueno, son las cosas que el Señor hace que no entendemos, pero sabemos que al final de la historia no solamente la mujer fue sanada, sino que la hija de Jairo fue sanada. No, fue resucitada. Y estas son las cosas que hace el Señor que nos dejan a veces como, bueno, no entendemos todo, pero decimos, gloria a Dios que tenemos un Salvador como Jesús. Porque Jairo fue a pedirle que sanara a su hija, no que la resucitara. ¿Y qué Jairo estaría más agradecido? ¿El Jairo o el padre que ve a su hija enferma sanada o a su hija muerta resucitada? Hay una lección para nosotros ahí, ¿sí o no? Y la lección es que cuando vamos a Jesús a pedir algo, normalmente nos da más de lo que le pedimos inicialmente. Y gracias a Dios por eso. Si hay demora en responder, o nos parece que Dios se demora en responder, espera pacientemente porque al final muy probablemente vas a recibir más de lo que tú pediste al principio. Así que interrupciones marcaban el ministerio de nuestro Señor. Pero ¿qué ocurría? Mire, vamos a leer del mismo Mateo 9 un pasaje que nos dice que esas interrupciones se producían, Mateo 9, y el versículo es el número, si no me equivoco, 35. Y Jesús recorría las ciudades y aldeas y enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia. Así que, ¿qué tres cosas? Ahí tenemos el pasaje en la Reina Valera revisada. ¿Qué tres cosas hacía Jesús mientras recorría las ciudades y las aldeas? Enseñaba. Número 2. Predicaba. Y número 3. Sanaba. Y ahora me gusta esta cita. No es de la Biblia, pero es de un librito que si no lo has leído, harías bien en apartar tiempo para leerlo. Se llama El Camino a Cristo. Y oye bien, este pasaje tan hermoso, del capítulo 1, y la página es la número 17. Dice así. Al final del día de interrupciones, porque hemos dicho, el ministerio del Señor estaba marcado ¿por qué? Interrupciones, constantemente, sin anunciarse. Bueno, al final del día de interrupciones, dice El Camino a Cristo, había aldeas enteras. Esta parte me gusta. Aldeas enteras, donde no se oía un solo gemido de dolor en casa alguna, porque el Señor había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan grande! ¿Captaste lo que se dice aquí? Cuando el Señor pasaba por una aldea, Él no decía, es que yo tengo un horario, tengo una agenda, también necesito descansar. ¿Decía Él cosas semejantes? 2 enfermos, 3 enfermos, 4. Cuando pasaba por una aldea, no quedaba, escucha bien, un solo enfermo. ¿Cuál era su agenda? Porque Él tenía una agenda. ¿Cuál era su agenda? Él enseñaba, predicaba,
y sanaba a la gente. Y ahora escucha bien lo que voy a decir. Su agenda era la gente. Su agenda eras tú. Su agenda soy yo. Tú y yo somos la agenda. Él no trabaja con el tiempo como medida, porque nosotros tenemos el tiempo como medida, ¿sí o no? Cuando planificamos nuestra agenda, ¿no pensamos más o menos cuánto tiempo vamos a dedicar a cada cosa? Y cuando terminamos la agenda del día, lo menos que queremos, a ver, dígalo usted, lo menos que queremos es que cuando termina el día y ya estamos cansados, listos para tirar la toalla y descansar, lo menos que queremos, bueno, un pastor lo puede decir, ¿verdad, pastor? Es una llamada telefónica con una persona diciendo que tiene un problema de salud matrimonial, un problema con el anciano de la iglesia, un problema de... No queremos escuchar problemas, porque yo tengo una agenda, yo también necesito descansar, etcétera, etcétera. En el caso de Jesús, no quedaba ni un solo enfermo, lo cual nos dice que para él la agenda era tú y yo. Y ahora, lección número 1. Tenemos 2, quizás 3 lecciones. Y me gusta lo que dice esta primera lección. La primera lección dice, mi amigo, mi amiga, no molestas a Jesús. Oye bien, ¿qué dije? No molestas a Jesús cuando tú acudes a Él en busca de ayuda. Eso suena bien, ¿verdad? No lo molestas en ninguna circunstancia. No importa cuál sea tu problema. No importa cuántas veces hayas traído ante el Señor el mismo problema, porque alguien podría decirte, otra vez con la misma cosa. No, no importa cuántas veces lo hayas presentado, cuál sea la naturaleza del problema. No importa la hora, el lugar, las circunstancias. No lo molestas. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Qué cosa tan grande. Saber que hay un ser en el universo entero, un ser cuyo oído siempre estará dispuesto para escucharme, para escuchar mis problemas, mis quejas, para saber de mis planes, mis aspiraciones. De hecho, ¿saben qué? No solamente no lo molestas. Él dijo en una oportunidad, vengan a mí, a ver cuántos, vengan a mí, a ver, ayúdenme, vengan a mí, todos los que están cansados, agobiados, trabajados, vengan todos. ¡Wow! Que yo os haré descansar. Él no espera, Él no tiene que anunciarse, Él simplemente te está pidiendo que vayas a Él. No tienes por qué demorarte, no hay ningún peligro de que seas rechazado, porque el mismo que dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dijo también, si alguien viene a mí, si alguno viene a mí, ¿qué dijo Él? No lo echo fuera. Primera lección. ¿Cómo dice la primera lección? No molestamos a Jesús cuando acudimos en busca de su ayuda. Pero ahora vamos a ir con un poquito más de detalles, no muchos, al único día, escucha bien, el único día de la vida de Jesús que, con excepción del día de la crucifixión, registran los 4 evangelios. ¿Sabes cuál es ese día? El único día, voy a repetir, de la vida de Jesús que, exceptuando el día de la crucifixión, que los 4 evangelios registran con lujos de detalles, el único día que los 4 evangelios registran. ¿Cuál es ese día? Bueno, vamos a dar algunos detalles. El día comenzó, según Mateo 14, y no voy a buscar todos los textos, porque está en Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6, pero no vamos a ir a todos los detalles. El día comienza, según Mateo, cuando el Señor escucha de la muerte de Juan el Bautista. No es una buena manera de comenzar el día, aunque los comentaristas bíblicos aquí están divididos, porque, bueno, no pensaba buscarlo, pero Mateo dice, Mateo 14, versículo 13, al oírlo, y Mateo viene hablando de la muerte de Juan, y dice, versículo 13, al oírlo, y uno dice, ¿al oír qué? Bueno, pareciera ser de la muerte de Juan el Bautista, pero comentario bíblico, adventista, y otros dicen, no, pero es que Juan tenía días de muerto, no es que lo acababa de escuchar, él lo sabía, había ocurrido días antes. Mateo inserta el relato de la muerte de Juan el Bautista como un paréntesis.
porque el Evangelio no es cronológico. El caso es que dice al oírlo. Bueno, puede ser que no había escuchado eso apenas, sino que tenía días, pero ahora quería estar solo, porque dice el versículo, al oírlo, Jesús se retiró de allí, en una barca, a un lugar solitario. Ahí está, desierto, dice allí. Aquí dice solitario. Pocas veces encontramos que Jesús quiere estar solo. Pero aquí dice Mateo que Él quiere estar solo. Y cuando uno quiere estar solo, ¿cómo quiere estar uno? Solo. Puede ser el recuerdo de la muerte de alguien que lo conoció bien y lo anunció su obra. Pero puede ser, dice Lucas capítulo 9, y si no me equivoco es el versículo 9, que Herodes estaba buscando a Jesús. Entonces puede ser, dicen algunos comentaristas, puede ser lo de la muerte de Juan, puede ser que Herodes estaba buscando y no era para nada bueno, que Jesús se retira, o puede ser ambas cosas. El caso es que Jesús quiere estar solo. Pero he aquí que una cosa es lo que él quería y otra lo que aconteció finalmente, porque, y ahora vamos a ir a Marcos 6, al versículo 30, y Marcos 6:30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Bueno, si vas a Mateo, también habla de lo mismo, pero el caso es, ¿qué pasó allí? Jesús quería la soledad, pero dice Marcos que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que ellos habían hecho. Bueno, habían salido de gira misionera y habían hecho milagros en el nombre del Señor. Entonces querían, emocionados, contarle al Señor, darle un informe de lo bien que les había ido. Pero ahora, vamos de nuevo a Mateo capítulo 14. Escucha, el 13. Dijimos, al oírlo, sabemos la muerte de Juan, que Herodes lo estaba buscando, se retiró de allí a una barca, a un lugar solitario. Ahora, Mateo dice, pero cuando la gente se enteró, lo siguieron a pie desde las ciudades. O sea, él quería estar solo. Pero Mateo dice, la gente no lo dejó. De alguna manera se enteraron dónde estaba Jesús y a pie lo siguieron desde las ciudades. Ahora, si vas a Marcos, pero no estar confundiendo, Mateo dice, quería estar solo, pero la gente lo siguió. Pero Marcos dice, quería estar solo, pero los discípulos se juntaron con él para contarle cómo les fue en la gira misionera. Bueno, sea una cosa o la otra, quizás fue primero lo de los discípulos, tiene más sentido, ¿verdad? Que los discípulos llegan primero, le cuentan a Jesús, le dan el informe de la gira misionera y después llegó la gente. ¿Por qué tiene más sentido? Porque los discípulos hicieron milagros en el nombre de Jesús. Y ahora la gente estaba buscando no solamente a Jesús, también estaba buscando a los discípulos. Entonces, por eso es que la gente, ríos de gente. ¿Cómo sabemos que eran ríos de gente? A ver, sabemos que eran ríos de gente porque ese mismo día del cual estamos hablando, se produce la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, pero nos estamos adelantando. Vamos a Marcos 6. Sabemos que Jesús quiere descansar, pero ahora los discípulos llegan y no puede descansar. Ellos están felices de la vida contándole a Jesús lo bien que les fue. Pero ahora, versículo 31. Él, cuando los escucha dar el informe, hace una propuesta, versículo 31. Y él les dijo, estamos en Marcos capítulo 6. Ok, ahí está, Marcos 6:31, lo tienen en la pantalla. Dice, y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Segunda vez que Jesús quiere ir a un lugar. Segunda vez. La primera no se cumplió porque los discípulos llegaron. Y detrás de los discípulos viene un río de gente. Vamos a un lugar desierto a descansar un poco. Y ahora, escuchen la razón. Porque eran ¿cuántos? Muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para, ni siquiera para comer. Ni siquiera para comer. Entonces, se van solos en una barca, versículo 32, a un lugar solitario. Lucas nos dice cuál es el lugar solitario. Lucas 9:10 dice, el lugar solitario era Betsaida. Ellos van a Betsaida a descansar. ¿Y qué?
Porque, ve 33, pero muchos los vieron irse y los conocieron. Y allá fueron muchos a pie desde las ciudades. ¿Y qué dice tu Biblia allí? Oye, pero qué cosa. A pie, Jesús va en la barca con sus discípulos. Esta gente va a pie. ¿Y quién llega primero? Llega la gente primero. Pero no llegaron 12 o 14 o 15. Y cuando Jesús desembarcó, dice el versículo 34, vio esa gran multitud. ¡A Dios descanso! Ni siquiera para comer tenían tiempo. Pero qué cosa tan... Yo me imagino en el lugar, yo quiero descansar desde hace rato, yo quiero descansar. No puedo, los discípulos llegan, ok, los escucho porque están contentos, me dan un informe, todo fue bien. Vámonos a otro lugar, Betsaida, escogen el lugar que les parece ideal, pero cuando llegan, hay un río de gente. Y esa gente no se va a mover de allí. ¿Qué haces tú en su lugar? Bueno, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Mire, aquí está la grandeza de nuestro Salvador. Por eso decimos, bendito sea ese nombre, hoy y por siempre. Cuando ve la multitud, se olvida de su agenda. Bueno, la agenda de él era la gente. Se olvida del plan original de pasar un tiempo solo con sus discípulos. Y dice aquí, y tuvo compasión de ellos. A mí me habría dado rabia. Aparto un día para descansar. El día, le llamo mi día. Hago un plan con tiempo. Sé qué voy a ver, qué voy a hacer, qué voy a leer, qué voy a comer. Este día es mío, digo yo. Y entonces cuando empieza el día, suena el teléfono, veo que es el nombre de un amigo, pero digo, pero qué raro, a esta hora. Y él vive en otra ciudad. Cuando atiendo el teléfono porque es mi amigo me dice, oye Fernando, no vas a creer, estoy en el aeropuerto. ¿El aeropuerto? ¿Y tus alas? ¿Y qué pasó, mi amigo? Bueno, perdí el vuelo de conexión, estoy con mi esposa, estoy con mis hijos. Oh, bueno, tú dices, bueno, ir al aeropuerto, tú calculas más o menos una hora, mediodía, esto está resuelto. ¿Y a qué hora es el vuelo de conexión que perdiste? Bueno, es en la noche, un poquito tarde, a las 11. O sea, todo el día. Todo el día. Porque él está esperando que tú lo lleves a tu casa, les des de comer, lo atiendas durante todo el día y después lo lleves al aeropuerto. ¿Y tú qué vas a hacer? Bueno, simplemente tú dices, adiós, se te fue volando. Adiós, descanso. Tuvo compasión de ellos, pero ahora escucha. Cuando tú haces un favor de esa manera, tú haces el favor. No te vas más allá del favor. Tú haces lo que se te pide, porque ya te arruinó tu día. Entonces, dice aquí, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y dice, el versículo 34, que comenzó a enseñarles. Ahí está. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Se olvidó del descanso y ahora vamos a enseñar a esta gente. Él vino a predicar el amor de Dios. Tiene miles de personas allí y las va a despedir. ¿Para qué vino él acaso? Fue para predicar del amor de Dios, del plan de salvación. ¿Los va a dejar ir? No, Señor, no los puede dejar ir. Al contrario, hay que aprovechar. Y comienza a enseñarles. Pero si lees Mateo 14, no vamos a ir allá. Por eso hay que leer los 4 evangelios juntos. Si lees Mateo, además de que los enseñó, Mateo dice que sanó. ¿Y cuántas personas eran, perdón? ¿Cuántas personas eran? ¿Cuántos habrá sanado ese día? No solamente les enseñó, Mateo 14 dice que además sanó a los que estaban enfermos. ¿Cuántos enfermos eran? No sabemos, pero pudo haberse contado el número en centenares de personas enfermas y a todos los sanó. A todos los sanó. Ok, vamos a recapitular. Les enseñó, ¿qué más? ¿Qué más hizo? Los sanó a los que estaban enfermos. ¿Y se quedó la cosa allí? No, Señor, lo vino. El postre vino al final porque, bueno, esta gente tiene hambre, dicen los discípulos. Esta gente no ha comido. Él puede haber dicho, oye, los sané, les enseñé y también les voy a dar de comer. Sí, Señor, eso es lo que Jesús hace.
No es lo que tú harías, no es lo que yo haría, pero dice, Él siempre da más de lo que le pedimos. Siempre da más y da lo mejor. Les enseñó, los sanó y los alimentó. Pero no fue que les dio una hamburguesita allí, una cosita como para que, un bocadito. No, dice el mismo Evangelio, que comieron, versículo 42, comieron todos hasta... ¡Wow! Comieron hasta que no pudieron comer más. Porque cuando Dios da, da con ganas. Da con ganas. Hasta que sobra. Este es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda lección. ¿Cuál era la primera, por cierto? La primera lección se me olvidó ya. La primera decía, no molestas al Salvador. Cuando lo buscas, para que te dé una ayuda, que sane, etcétera, etcétera. La segunda lección es, y esta me gusta más que la anterior, bueno, tanto como la anterior, pero para poder expresarla, imaginemos la multitud. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos eran? 5.000 hombres. En general, ¿cuántos habrá habido allí de gente? Algunos dicen 20.000. Hombre, mujer y 2 hijos, aunque en aquel tiempo la gente tenía más de 2 hijos. ¿Sí o no? Porque los hijos eran la mano de obra, imagínense usted. Más de 20.000 personas. Hay una cita, y la voy a leer, del deseado de todas las gentes, que me gusta muchísimo por la lección que me deja a nivel personal. Dice así, mire, cuando Jesús hablaba, y le hablaba a multitudes, miles, Jesús vigilaba, página 220 del deseado, Jesús vigilaba con profundo fervor los cambios que se veían en los rostros de sus oyentes. ¡Wow! Un momentito. ¿Qué clase de predicador era este que? Son muchos, pero él ve los rostros. ¿Por qué veía los rostros de cada uno? Dice aquí, porque él estaba pendiente de los cambios. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, los que expresaban interés y placer le causaban a él gran satisfacción. Cuando alguien por el rostro, y por el rostro se puede saber, ¿verdad?, mostraba satisfacción con lo que estaba escuchando, él se sentía feliz. Y ahora más aún, cuando su ojo recorría la muchedumbre, reconocía él entre ellos rostros que había visto antes y su semblante se iluminaba de gozo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Si Jesús veía en la multitud un rostro que ya había visto antes, ¿qué dice aquí? Se contentaba. ¿Por qué se contentaba? Está de nuevo oyéndome. Ya antes ha venido a escucharme. Cuando veía un rostro familiar lo reconocía. Lo cual me dice a mí, y esta es la lección, y cuando Jesús veía la multitud, no veía la multitud, veía rostros, veía individuos, veía seres humanos, individuos en forma personal, en medio de la multitud, mi amigo. Quiero decirte que no eres invisible para Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! No eres invisible para Dios. No importa cuán grande sea la multitud, Él reconoce tu persona, reconoce tu rostro, reconoce tu nombre. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? David. Bueno, David. La multitud puede ser muy grande, puede ser de miles. Jesús te reconoce y te identifica por nombre. Y si, por supuesto, has estado antes, como ha ocurrido, Él aún se contenta aún más porque sabe que volviste. Estuviste y volviste. Se contenta y está pendiente de tu expresión. Y cuando ve que tu expresión refleja gozo, entonces Él siente felicidad. Cada individuo es importante para Dios. No eres un número más. Eres un hijo de Dios. Una hija de Dios. Y esta es la segunda lección. Y nos queda una y ya debemos ir cerrando. Vamos a resumir hasta aquí. Jesús quería descansar. ¿Logró descansar? No, no pudo ni un minuto siquiera. Pero en cambio, la multitud, o sea, Jesús no recibió nada de lo que quería. O sea, no recibió descanso. La multitud, ¿recibió todo lo que quería la multitud?
A ver, la multitud recibió lo que buscó inicialmente y aún más, ¿sí o no? Me enseñó, me sanó a mis enfermos y además me alimentó, y me alimentó tanto que comí hasta la saciedad. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué clase de Salvador? Hasta allí hemos hablado, pero ahora hay una tercera lección. Y esta tiene que ver contigo y conmigo. Porque lo que estamos diciendo de este Salvador nos dice que, caramba, algo tú y yo debemos hacer, ¿sí o no? O sea, si ese es el modelo que Él nos ha dejado. A ver, directores de obra misionera, todos los que hacen la obra misionera, que son supuestamente todos. ¿Qué se espera de ti y de mí cuando ahora estamos aquí representando a este ser tan maravilloso que colocó en manos de la iglesia la tarea de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué esperará Él de nosotros? O que tengamos una agenda y la respetemos, ¿verdad que sí? Y que esa agenda sea bien estricta. Si esta iglesia se cierra a tal hora, a esa hora, y si alguien afuera quiere entrar, Señor, ya la iglesia está cerrada. Y usted lástima que no llegó, pero está cerrada. Y si llamó por teléfono, pero ya es tarde, no, ya es tarde, mañana es otro. ¿Es esa la actitud? No, ¿verdad? No es la actitud. ¿Por qué no es la actitud? Porque no fue la actitud de nuestro Señor. Y si somos sus representantes, ¿cómo lo vamos a representar bien si no transmitimos a la gente el mensaje de que estamos disponibles? Tampoco es que la gente va a abusar de nosotros, por supuesto, pero la gente debe entender que Dios los ama y los ama sin horario, en todo tiempo, y que nuestra agenda es el pueblo, la gente. La agenda nuestra es la gente, y no trabajamos con el reloj como guía. Y aquí viene una historia que me gustó mucho cuando la leí, y la voy a repetir brevemente. He mencionado a este personaje, es un pastor llamado Tony Campolo, pastor de origen italiano. Su mamá lo llama al trabajo y le dice: Tony, la señora Kilpatrick ha muerto. ¡Wow! Él siente el dolor, porque la señora Kilpatrick, cuando Tony estaba pequeñito, era la que lo llevaba a los museos y lo llevaba a conocer lugares donde recibía instrucción. Era para él como una tía, aunque era una vecina. Y cuando él escucha de la muerte, bueno, la mamá le dice: Tony, pienso que debes ir. Claro, mami, yo voy a ir. El caso es que él se prepara y va a la funeraria. Cuando llega a la funeraria, encuentra que una señora, aparentemente viuda, está allí. Ella sola, no hay más nadie. Entonces él, para asegurarse de que está en el lugar correcto, se acerca al féretro y ve el rostro del fallecido y ve que es un hombre. Entonces él se da cuenta de inmediato que no es la señora Kilpatrick. Y entonces dice: ya yo estaba listo para irme de inmediato cuando sentí una mano que con fuerza lo agarró. Era la señora que estaba allí, la viuda del hombre que había fallecido. Y entonces aquí se le complicó la vida a Tony Campolo, porque la señora, a quien él no conocía, le dice: él era tu amigo, ¿verdad? Trágame tierra. Trágame tierra. Aquí, siente la fuerza de esa mano. Él era tu amigo, ¿verdad? Y entonces Tony dice en el libro, dice: y ahora yo no sé qué hacer. Porque yo me estoy dando cuenta de lo que está pasando. No hay nadie más aquí. ¿Qué significa eso? Este hombre no tenía amigos. Y ahora ella cree que yo soy su amigo. ¿Qué digo yo? Dice: le digo que yo no lo conozco, que primera vez que lo veo, que él no tiene ningún amigo, porque ¿dónde están los amigos? O le digo una mentira. ¿Qué habrías hecho tú? Y él dice: yo dije: Señor, perdóname. Y entonces le dice él a la señora: él era un hombre bueno. No le está diciendo que era amigo, ¿verdad? No le está diciendo: sí, yo era su amigo, pero es una una media verdad. Porque si dice era un hombre bueno sin conocerlo, eso es una mentira realmente. Dice: él era un hombre bueno. Y entonces ella responde: sí lo era. Y qué bueno que estás aquí.
Entonces, bueno, dicha la primera mentira, ¿qué sucede después? La segunda mentira y la tercera mentira. Y dice Tony, bueno, el caso es que yo estuve allí durante todo el funeral. A la hora de salir al cementerio, él era la única persona. Se montó en la limusina con la señora. Todo el trayecto tratando de que ella no supiera que él había dicho una mentira piadosa. Estuvo en el cementerio, arrojó la flor en el ataúd, etc. Pero de regreso, dice él, no pudo aguantar más. Y le dijo a la señora, apellido King, le dijo, señora King, yo quiero ser su amigo, le dijo. Yo quiero ser su amigo, pero no puedo ser su amigo a menos que le diga la verdad. Y que le diga toda la verdad. Entonces le dice, yo no conocía a su esposo. Llegué a ese lugar por accidente. Y después de llegar allí, ya usted sabe lo demás. Entonces dice él que la señora lo tomó de la mano, con mucha fuerza, y tomó de la mano y le dijo, tú no tienes idea y nunca podrás imaginar todo lo que significó para mí tu presencia durante todo este día. Y dice Tony, perdón, que él, después que salió, había hecho una amiga, la señora King. Pero dice que él tenía un gozo que no podía explicar. Rumbo a su casa, la agenda de él se puso a un lado, ¿o no? Todo el día estuvo con la señora King. Su agenda quedó a un lado. En lugar de su agenda, podríamos decir que alguien más le escribió la agenda. Pero dice él, valió la pena. Valió la pena porque esto es lo que habría hecho ¿quién? Es lo que habría hecho Jesús. Lo representó bien. Representó bien a su maestro, para quien la agenda era la gente. Y ahora mi pregunta para ti es, ¿qué le decimos a Jesús? Porque no tenemos esa disposición, no tenemos, o sea, no está en nosotros el pasar un día entero con una persona desconocida cuando tenemos tantas cosas que hacer. O sea, cosas incluso de la misma iglesia, ¿o no? Incluso de la misma iglesia. Bueno, quizás lo que podemos hacer es decirle al Señor, Señor, dame un corazón como el tuyo, un corazón compasivo. Y ahora escuche bien, mi amigo, escucha bien, mi amiga. Cuando digo compasión, estoy claro en lo que estoy diciendo. Compasión significa compasión, significa estar con. Compasión no es sentir lástima. Compasión no es sentir empatía. Sé lo que sientes. Sé cómo te sientes. Yo he estado allí. Eso no es suficiente, mi amigo. He estado allí, yo sé lo que sientes, no es suficiente. Muchas veces lo suficiente es estar allí y quedarse allí. Y quedarse allí, no mirando el reloj a cada momento, estando allí hasta que ya tu presencia no sea necesaria. Pero no tenemos esa naturaleza, no somos así. Por eso digo, pidamos a Dios que nos dé un corazón, ¿qué dije? Compasivo. Y compasivo significa, oye bien, no solamente que sientes el dolor ajeno, sino que haces algo para remediarlo. A ver, ¿qué fue lo que dije? Sentir compasión no es solamente sentir el dolor ajeno, sino además, ¿qué cosa? Hacer algo para remediarlo. Así lo haría Jesús. Eso es lo que Jesús haría. Pero como no tenemos ese corazón, bueno, que Dios nos ayude. Primero para abrir bien los ojos, para percibir la necesidad donde esté. Para percibir el dolor donde esté. Pero más allá de solamente percibir el dolor, que podamos hacer lo que esté de nuestra parte, todo lo que esté de nuestra parte, para lo que Jesús haría en nuestro lugar, que es aliviar, suplir esa necesidad. ¿Y que la honra sea para quién? Que la honra y la gloria sean para nuestro Dios. ¿Quiénes en este momento quisieran decirle al Señor, Señor, no tengo ese corazón? No lo tengo. Admito que estoy pendiente del tiempo. Y quiero hacer mucho durante el día. Y cuando alguien me saca de mi camino no me gusta, y menos si es para esto o aquello. Así que, Señor, dame un corazón como el tuyo. ¿Cuántos quisieran colocándose de pie decir, Señor, dame un corazón como el tuyo? Un corazón bondadoso.
Un corazón que no mide el tiempo cuando se trata de ayudar a aquel que está en necesidad, porque Jesús no mide el tiempo cuando se trata de ayudarte a ti o de ayudarme a mí. Hay un himno que se va a anunciar, vamos a cantarlo como una oración y después entonces orar.